Bueno, mi nombre es Fernando Locaso, trabajo en el Club Atlético Huracán y en la selección argentina de vóley. Voy a hablar un poco, más que nada de prevención, más que de tratamiento, por los tiempos, obviamente, si no sería muy largo, en patología del tendón de Aquiles, preferentemente en lo que es la tendinopatía del Aquiles, enfocándonos un poco en, como decía, en la prevención y en su funcionamiento del tendón. Sabemos cuáles son las funciones del tendón de Aquiles, cuál es la importancia, ya sea como tendón en sí, de transmitir fuerza ténsil y a su vez almacenar y liberar energía. Obviamente esto se ve reflejado mucho más en los deportes de salto, aunque hoy en día con el crecimiento de otro tipo de deportes recreativos como el running, esto también implica en la carrera, lo que es en la marcha, también una implicancia importante de este tendón. Como podemos mencionar, la epidemiología es muy variable. Obviamente los runners son los más implicados hoy en día y con el crecimiento de los deportistas recreativos de adultos jóvenes, digamos, entre comillas, porque estoy en ese rango, de 40 años, también ha aumentado este tipo de patologías. Y hay deportes obviamente que tienen mayor predisposición, que vamos a ir viendo y analizando en ciertos trabajos. Mafuli habla que la serie es aproximadamente del 11 al 20% en corredores. En los que son todavía de medio fondo y de fondo tiene un aumento significativo. Y obviamente hay un aumento, algunas entidades deportivas, algunos gestos deportivos que implican el salto como gimnastas. Y en futbolistas esta serie del Dr. Paus que habla del 4%. Este es el trabajo de epidemiología en el fútbol que tiene el Dr. Paus con Compare y Torrengo, en el que habla de un 3% del total de las lesiones. Ellos ahí incluían no solamente deportistas adultos, sino también juveniles. En una serie del doctor Villani Martínez, habla alrededor de un 1,6% del total de las lesiones, siendo las tendinopatías representando en segundo lugar, después de las rotulianas, el 37%. En el voleibol, un deporte de salto, fíjense, solamente el 2% del total en una serie de 6 años de estadística. Y como les decía, con la actividad recreativa hoy en día del deportista adulto mayor, esta entidad con el envejecimiento del tendón se hace mucho más o se refleja mucho más frecuentemente. Recorriendo un poquito la estructura y la ultraestructura del tendón, sabemos que es un tejido que está altamente conformado por colágeno tipo 1, con diferentes células, entre las cuales destacamos el tenocito, que cumple una función preferentemente sintética de renovar esa matriz extracelular de colágeno preferentemente, aunque hay otros componentes como proteoglicanos, agua, colágeno, elastina. Y obviamente, como decíamos, el representante mayor es el colágeno. Y como sabemos, el tendón histológicamente y anatómicamente tiene una vascularización escasa. Entonces, esta vascularización se da a partir del epitendón o del peritendón, que es lo que emite esos pequeños vasitos que llegan entre los haces de colágeno. ¿Qué pasa con las tendinopatías? Bueno, hay una desorganización, una alteración, y esas tendinopatías pueden tener diferentes conformaciones histopatológicas, que pueden ser desde la tendinosis, que es una alteración del colágeno preferentemente, hasta las microroturas y las roturas. Otras variantes son las calcificaciones, que también pueden encontrarse, pero básicamente vamos a hablar en la prevención de la tendinopatía en general. Cuando uno estimula excesivamente el tendón, no maneja la carga adecuada de entrenamiento, puede desbalancear este efecto de microrotura o microtrauma sobre el tendón, desbalanceándolo obviamente hacia el lado de la lesión. Ya desde el año 2000 Kahn hablaba del ciclo de la tendinosis, hablando preferentemente del aumento de la demanda sobre el tendón, con un inadecuado reparo de este tendón, la disminución de la expresión del colágeno en el tendón, la muerte del tenocito, obviamente esto disminuía más el colágeno en la matriz y aumentaba la vulnerabilidad sobre el tendón, pudiendo generar una tendinopatía crónica o mismo una lesión tendinosa macroscópica.
Y obviamente dentro de la etiología no hablamos solamente de los factores que tienen que ver con la carga que se le da, sino también con factores genéticos, con el sobrepeso, con los factores metabólicos y con múltiples factores que los vamos a dividir preferentemente en dos grandes grupos. Los factores intrínsecos que implican los desalineamientos o desasecciones, la discrepancia de la longitud de los miembros inferiores, debilidad de desequilibrios musculares, deterioro de la flexibilidad. Bueno, hay un factor que también tiene que ver con la edad, con la obesidad, con la hidratación, con la nutrición, que uno los puede evidenciar mediante estudios estáticos o dinámicos, pero obviamente son evidenciables, uno lo puede analizar en la parte preventiva, desde el estudio de por ahí de la marcha o mismo de la posición del pie, con estudios estáticos como estos o dinámicos de marcha, con un espinograma, con una valoración mediante una filmación de los ejes de la marcha o de la carrera. Y los factores extrínsecos que tienen que ver con, por ahí, con la carga de trabajo, con los errores de entrenamiento, que eso es algo más de comunicación con el preparador físico, con el entrenador, los factores microambientales, obviamente la equipación inadecuada y las reglas de juego erróneas, que pueden interferir también sobre la carga. Bueno, acá vemos algunos ejemplos, un terreno totalmente blando, obviamente el implicar el salto y la caída depende del suelo donde se cae, no es lo mismo el jugador o el deportista que cae sobre un teraflor, una superficie de goma elástica, que el que cae sobre una superficie de cemento, y en gestos repetitivos. Obviamente hay factores también que tienen que ver con el calzado, con la vestimenta, bueno, no vamos a entrar en detalle. Y hay factores coadyuvantes que tienen que ver también con lo metabólico, con el estrés y con la administración crónica de esteroides, que pueden ser también desencadenantes de alteraciones de las características histológicas del tendón, entre los cuales también podemos incluir a los factores iatrogénicos, que son los que el médico también puede interferir, dando o infiltrando con corticoides, indicando fluoroquinolonas, o en el uso de la isotetreonina, que es el Rocutan, los casos dermatológicos, algunos que utilizan esteroides anabolizantes, y todo esto puede generar un aumento de la rigidez tendinosa, predisponiendo a la tendinopatía o mismo a la lesión del tendón. También hay una variable genética, que era lo que hablábamos antes, que está ligado específicamente al gen COL5A1, con el alelo tenascin C, que tiene que ver con el cromosoma 9, con el brazo largo del cromosoma 9, que bueno, obviamente no lo podemos, nadie hace un estudio genético para ver si hay una tendinopatía. Pero obviamente si se combinan altas cargas, factores predisponentes, que pueden ser estos factores genéticos, y los biomecánicos, que pueden ser los factores extrínsecos, se puede desencadenar la tendinopatía. Por eso hay que reconocer la entidad y hay que trabajar en la prevención. Clínicamente la tendinopatía puede ser de comienzo súbito, gradual, insidioso, puede ser leve, puede ser severa. Obviamente la tendinopatía depende mucho de su grado histopatológico, por eso la clínica es muy florida. En la exploración del tendón uno puede encontrar un engrosamiento o crepitación. Muchas veces la crepitación tiene que ver con los compromisos del peritendón, con el aumento del líquido en el espacio entre el peritendón y el tendón. Zonas de rigidez, presencia de nódulos o la presencia también de calcificaciones. Acá vemos algunas de las características que puede tener clínicamente, imagenológicamente, con el engrosamiento del tendón en el estudio ecográfico, el aumento de la vascularización, lo que se llama angiogénesis del tendón, y, bueno, obviamente en este caso que es una rotura, o en este caso que es un engrosamiento en la resonancia magnética por imágenes. ¿Cómo lo prevenimos? No hay que patear la pelota afuera, como digo, hay que tratar de encargarse de tener un buen screening preventivo, corregir factores intrínsecos, buscar o utilizar pruebas funcionales que pueden ser aceptables o no. En el caso de la selección de vuelo, nosotros hacemos el FMS, que es un test dinámico para evaluar algún tipo de discrepancia y de acortamientos y de alteraciones funcionales en el ejercicio, evitar factores extrínsecos.
obviamente adecuar el calzado y bueno, obviamente trabajo interdisciplinario entre el médico kinesiólogo y el preparador físico enfocado en la planificación de las cargas. El trabajo excéntrico como preventivo primario, es decir, la prevención primaria que enfoca la aparición de la patología, es controvertido, es muy controvertido, sobre todo en el Aquiles y en el tendón rotuliano. Entonces, el trabajo excéntrico puede ser algo que es preventivo pero en forma secundaria, a una persona que ya ha tenido una tendinopatía en forma preventiva o de tratamiento, es decir, una parte del tratamiento. Bueno, acá es algunos de los estudios que hacemos en forma preventiva, la planificación correcta, como les decía, y lo que les decía del trabajo excéntrico es esa dicotomía en saber en qué lugar usarlo, si en forma preventiva primaria o secundaria. Hoy en día está enfocado más sobre la prevención secundaria o el tratamiento. Este trabajo excéntrico lo que hace es controlar el movimiento y obviamente el déficit de la fuerza excéntrica termina generando compensaciones y predispone a las tendinopatías. El protocolo que más se utiliza de trabajo excéntrico es el de Alfredson. Bueno, los beneficios de este trabajo excéntrico sobre el músculo y la unión tendinosa es el reentrenamiento neuromuscular. Esto es lo beneficioso sobre el tendón, estimula la producción de colágeno tipo 1, adapta la unidad miotendinosa o la unión músculo-tendinosa, mejora la capacidad de absorción de energía y aumenta las fuerzas, aumenta la parte de la fuerza del ciclo de elasticidad. Estimula las células satélites, pero esto ya es muscular. Bueno, algunos trabajos excéntricos. Lo que se llama elongación o estiramiento de la cadena posterior es controvertido. Hay muchos trabajos que hoy dicen que como trabajo preventivo no es, tiene que ser prolongado, sobre todo Van Mechelen es el que dice que tiene que ser un trabajo prolongado durante más de 6 minutos para que sea efectivo el trabajo de elongación. Bueno, algunos de los ejercicios excéntricos, ¿qué pasa con la disminución del dolor? Obviamente el reentrenamiento muscular, el trabajo excéntrico mejora la tensión sobre el tendón, mejora las propiedades mecánicas, el consumo de oxígeno, la tasa metabólica, la degradación y la síntesis de colágeno, inhibe sustancias del dolor como sustancia P y incrementa la síntesis de factores antiangiogénicos, que es lo que pasa en la tendinosis con esa vascularización aumentada en el tendón. ¿Cómo el trabajo excéntrico actúa sobre la tendinopatía? Como dijimos, adaptaciones estructurales en el tendón, cambios en la longitud, sobre todo del sarcómero, que mejora la longitud, que mejora la tensión del tendón, disminuye la neurovascularización, alteraciones neuroquímicas, movimientos de fluidos y adaptaciones neuromusculares. Ahora, desde el punto de vista de la prevención, ¿sirve el estudio por imagen, la ecografía? Esto es controvertido también porque hoy en día se ve que la característica histopatológica del tendón previo a una lesión puede tener una característica histopatológica y no tener clínica. Entonces, nosotros nos tenemos que basar primero en la clínica para poder analizar esas imágenes. Si tenemos tendones que tienen características de tendinopatía o características histopatológicas de un tendón enfermo sin clínica, hay que tomarlo entre comillas para hacer un trabajo preventivo secundario. Este es un trabajo de Cook y Khan que habla del uso del UTC, que es un ultrasonido con caracterización tisular que detecta anomalías de los tendones, específicamente caracteriza el colágeno y muestra un mapeo de acuerdo a las características del tendón, cuáles son las zonas lábiles, y habla de que es mucho más importante en tendones que son cilíndricos como el tendón de Aquiles que en tendones acintados como el rotuliano. Como método fiable de detección precoz de anormalidades tisulares, la ecografía es valedera, aunque no me sirve como pronóstico ni tampoco me da un patrón de qué hacer preventivamente para un tendón que no está clínicamente con dolor o con molestia, obviamente. Bueno, diferentes intervenciones preventivas de la tendinopatía. Acá hablan de diferentes tipos de intervenciones desde el punto de vista del entrenamiento
a largo plazo en la prevención de la tendinopatía aquiliana, ortesis plantares de absorción de choque tienen un efecto preventivo, no hay evidencia de encontrar un efecto positivo en los ejercicios de estiramiento, que esto es lo que hablábamos antes, tiene otro trabajo Van Mechelen, y el entrenamiento excéntrico profiláctico y estiramiento puede incluso aumentar el riesgo de la tendinopatía. Jill Cook, que es una australiana, habla del concepto de manejar la carga, sobre todo para la prevención secundaria. Siempre dice que en el desarrollo de la prevención hay que trabajar sobre el tendón enfermo, hay que trabajar con la carga isométrica primero, que genera inhibición cortical y eso disminuye el dolor. Es fundamental tratar al deportista y no la patología. Esta prevención debe ser prevención de la patología y no del dolor. Y debe prevenir el inicio del dolor de esta forma no cargando rápidamente el tendón y manteniendo la función. Y dice que hay que prevenir la patología, diferenciar los grados histopatológicos, diferenciar las cargas y diferenciar las edades. Como recomendaciones, individualizar el entrenamiento preventivo, identificar atletas de riesgo, el seguimiento del atleta en su retorno poslesión, adaptar las cargas a las demandas físicas, el monitoreo del deportista con cuestionarios tipo el VISA, que en este caso es el VISA-A que se utiliza, y el control, obviamente asociado al control del core y el balance el entrenamiento del balance. Obviamente con el tema de las tendinopatías y con la prevención falta uniformidad de opinión, hay bastante heterogeneidad en las publicaciones, los ejercicios excéntricos preventivos siguen sin un consenso definido, lo que hablábamos antes, dentro de los cuales el protocolo de Alfredson se utiliza con buenos resultados, pero para prevención secundaria. Los ejercicios isométricos se utilizan para el comienzo del trabajo para inhibir el dolor. Y obviamente, entre cuanto a las publicaciones de tendinopatías, las más reconocidas son estas. Obviamente también está en nuestra tarea de educar al deportista, de la manera de que puedan eliminar factores predisponentes. Hay que detectar precozmente los factores intrínsecos y extrínsecos y obviamente corregir algunas cuestiones. Y en la gama de tratamiento hay diferentes terapias desde el punto de vista de la tendinopatía, como las tendinopatías tienen diferentes cuestiones, diferentes manifestaciones histopatológicas, son diferentes los tratamientos. La terapia física con, por ejemplo, tecarterapia y demás para calentar el tendón es valedera. Los ejercicios excéntricos dijimos que estaban en duda, sí los isométricos en primera medida y después los excéntricos con el protocolo de Alfredson para el tratamiento son valederos. Los agentes esclerosantes se utilizaban en una época, uno el que lo hacía frecuentemente era Alfredson, que eran el polidocanol, que es un agente quelante que se utilizaba para la microangiogénesis y colocaba, aunque después con el tiempo fue perdiéndose ese enfoque clínico que le daba a la disminución del dolor con esa disminución de la angiogénesis y bueno, se dejó de utilizar. Hoy en día se utilizan ondas de choque, hay esto que se llama microelectrólisis percutánea, la electrólisis percutánea intratisular, que son variantes de una corriente galvánica que se coloca con una aguja intratendón y lo que hace es estimular una reacción de regeneración del tendón. El PRP, hay estudios controvertidos con respecto al PRP, aunque tiene muchísima más aceptación a nivel científico que en la lesión muscular. Se está desarrollando y se está utilizando mucho más la sonocirugía, que es una variante de la cirugía en la cual se la adiciona además con el estudio artroscópico o demás lo voy a mostrar ahí, con la ecografía guiada en el momento de la cirugía. Y obviamente el tratamiento quirúrgico que en casos extremos de la tendinopatía puede utilizarse mediante el peinado del tendón en forma longitudinal para estimular obviamente la regeneración del tendón.
Obviamente acá queda fuera de esta charla lo que es la lesión del tendón de Aquiles completa, que eso es otro tipo de patología y de tratamiento. Como mensaje final, obviamente eliminar los factores predisponentes, el manejo de las cargas, que no depende solamente del médico, sino también del kinesiólogo y del entrenador o del preparador físico. Las evaluaciones con el ultrasonido y con el UTC, que es el caracterizador de tejido colágeno del tendón, son valederas, aunque no son determinantes. Hay que educar al deportista, sobre todo para calzarse de forma adecuada, utilizar las ortesis que son necesarias, en el caso particulares de deportista recreacional que por ahí no están tan informados, elegir el tratamiento dependiendo de cada caso y sobre todo trabajar en equipo. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Doctor Vicente Paús. Un aporte de haber visto esto bastante. Hay que descartar, habló muy bien de todo lo que es lo iatrogénico, hipervitaminosis, metabólico, pero también hay que descartar, igual como uno descarta en las entesopatías, patología inflamatoria, Reiter, enfermedad de Reiter, espondilitis anquilosante, enfermedad de Crohn, artritis reumatoidea, y dentro de la degenerativa la enfermedad que hay que descartar es el Forestier. Veo muchos pacientes que vienen de hacer 40, 50 sesiones y nunca le hicieron un laboratorio. Y con un laboratorio llegás al diagnóstico y descartás muchísimas patologías. Así que creo que el laboratorio es algo que tiene que estar siempre presente. Y sobre todo pedir todos esos factores. Y el hipotiroidismo también es otra causa.